Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Querría empezar, ¿no?, de alguna manera por acercarnos un poco a los índices esta mañana. Parece que se disipan los miedos, parece que se extiende el optimismo y vemos que el IBEX 35 aferrarse y superar esos 9.200 en una jornada en la que, bueno, de alguna manera todos Europa se apunta a ganancias moderadas. Sí, muy bien, como bien indicas, efectivamente, la sesión asiática fue una sesión bastante tranquila, en el sentido de que, bueno, no ha habido grandes incertidumbres en el horizonte, habida cuenta que el peor dato que podíamos esperar, que es el dato del PIB japonés, que ha venido con una caída del 5,1%, sin embargo, no ha supuesto ningún trauma para las bolsas asiáticas y eso ha hecho que la bolsa europea suba. La verdad que es un poco decepcionante el dato japonés, una caída del 5,1% del PIB, mucho peor del esperado y fundamentalmente por un descenso en el consumo de los hogares debido a que ha habido un cierto repunte de la pandemia y esto es algo que nos tendremos que mirar porque si sucede algo similar en Europa probablemente pues nos suceda algo similar con caídas de nuestro Producto Interior Bruto y quizás a lo mejor caídas en bolsa. Pero de momento no se ha reflejado en los mercados y esto ha hecho que las bolsas europeas se hayan comenzado al alza. Si miramos a datos macroeconómicos antes de preguntarle por valores, estamos pendientes de conocer lo que es el comportamiento de la economía en la eurozona. Sí que ha decepcionado Japón, pero y bueno, ya pendiente también de las actas de la FED de mañana. No sé por dónde cree que va a respirar el mercado, qué es lo que va a moverlo fundamentalmente. ¿Nos vamos a centrar en nuestro ritmo de crecimiento o va a pesar más esas declaraciones de la FED? Pues muy bien le indicas. Dice, bueno, hemos visto aquí antes un gráfico del oro que hemos visto que está en máximos de los últimos 3 meses y por tanto eso lo que indica es que estamos en un horizonte en el cual buscamos cierto nivel de seguridad y por tanto el oro es siempre el mayor refugio en el que nos podemos encontrar. Como bien indicas, mañana salen los datos de la Reserva Federal, las actas del mes pasado se publican y todo apunta a que los datos van a ser realmente positivos. Se espera unos datos de crecimiento norteamericano verdaderamente excepcionales y todo apunta a que las perspectivas en torno a la inflación y al repunte económico van a ser ciertamente positivos. La Fed va a ser ciertamente complaciente respecto al dato de la inflación, considerando que la inflación será pasajera. Pero si la inflación se consolida como un problema mayores, probablemente en trimestres próximos tome medidas. Pero de momento todo apunta a que vamos a encontrarnos con un crecimiento de Estados Unidos muy significativo y probablemente muy por encima del crecimiento del resto del mundo. Lo que sí es cierto es que en el caso de Estados Unidos, a lo largo del semestre, allá para final de año, el crecimiento mundial se situará muy a la vera del crecimiento norteamericano y por tanto vayamos más a la par, ¿no? Lo que tanto siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría, pero cuando Estados Unidos monta una fiesta, el resto del mundo se apunta. Ya centrándonos en valores protagonistas, mirando a los que mueven el mercado o no, bueno, vamos a detenernos en el que está congelado, está Siemens Gamesa, congelada esa cotización, la CNMV a la espera de saber si realmente, aunque no lo dice, ¿no?, despeja las dudas que sobrevuelan el mercado ya desde este lunes sobre esa posible OPA de exclusión de Siemens sobre Gamesa y la posible venta de activos después de la compañía española. No sé cómo ve al título de alguna manera esta noticia y cómo puede afectar a lo que es el resto de renovables, mirando ya hacia Gamesa. Bueno, en el caso de Siemens Gamesa, la situación es que probablemente nos estemos encontrando en el horizonte de una OPA de exclusión. Es decir, lo que quiera probablemente Siemens es adquirir el 100% de Gamesa, sacarla del mercado y probablemente vender activos a otras compañías asiáticas que en este caso ya han demostrado cierto interés en la misma. Lo que sí va a ocurrir con el tema de las energías renovables es que hay en estos momentos, un cierto estudio en el mercado porque hay determinadas compañías que consideran que probablemente el tema de las renovables
estemos en precios de burbuja. Y si nos encontramos en precios de burbuja, nos podemos encontrar una situación delicada en este momento del ciclo. Lo cierto es que, por otro lado, siempre hay analistas que consideran que no estamos en un momento de burbuja y que probablemente lo que esté sucediendo es que haya muchos gestores que necesitan este tipo de compañías para incluirlos en sus carteras, habida cuenta que por sus políticas de ESG tienen que invertir gran parte de sus fondos en compañías que tengan cierto perfil ESG y por tanto eso es lo que esté elevando el precio de estas compañías y no se trata tanto de una burbuja como de una tendencia macro a largo plazo. Cambiando radicalmente de sector y de compañías, estamos viendo como por el lado de las subidas, además en unas jornadas en las que estamos vigilando, ¿no?, los precios de las materias primas, vemos como ArcelorMittal sube hasta ahora un 2%. No sé cómo ves, cómo hay que mirar a la siderúrgica y las acereras en este momento, pese a esa desaceleración, ¿no?, de lo que ha sido los últimos datos en China. Bueno, ArcelorMittal es una empresa cíclica y en esos momentos las empresas cíclicas son las empresas que mejor comportamiento pueden tener. Yo me estoy fijando, por ejemplo, en sectores como el sector bancario, que también es una compañía que está muy en ciclo, como por ejemplo lo estamos viendo ahora mismo en el Banco de Sabadell, o como puede ocurrir con empresas como Repsol, que es una compañía petrolera, o como puede ser el caso de ArcelorMittal, una empresa acerera. Cuando estamos en momentos como el que nos encontramos de mayor consumo, incremento de inflación, incremento del crecimiento, son momentos en los que las empresas cíclicas lo hacen muy bien por encima de la media del sector y por supuesto, muy por encima de las empresas defensivas, que son las que peor comportamiento tienen. Por tanto, que ArcelorMittal esté creciendo entra dentro de la lógica y entiendo que va a seguir haciéndolo en próximos meses. Y en el gráfico aparece Banco Sabadell, que bueno, huelga decir que ha tenido un comportamiento excepcional en el último trimestre y ha tenido un crecimiento en el año de más de un 40%. El motivo quizás sea porque un Banco Sabadell está desprendiéndose de líneas de negocio que no resulten tan atractivas y tan interesantes, ha salido de la fusión, no la va a realizar y el banco está aprovechando o va a aprovechar quizás, como en general todos los bancos, el momento de ciclo positivo en el que se pueden encontrar con subidas de tipos. Pues ya antes de terminar, ya con esta valoración que hemos hecho varias al mismo tiempo, una recomendación, como has dicho que te estabas fijando también en Sabadell, no sé si serían estas las recomendaciones o quieres apuntar algo más. Pues mira, a nivel nacional, quizás una compañía como puede ser Banco Sabadell, como puede ser Repsol, pero luego a nivel internacional, por ejemplo, a mí hay una compañía que me guste bastante, que es JP Morgan. JP Morgan, por ejemplo, que también es una entidad financiera, pues una compañía que está en estos momentos cotizando en el entorno de los 160, 170 dólares por acción y ha tenido también un crecimiento de más de un 40% en lo que va de año. Sector financiero a nivel internacional es muy importante y en Estados Unidos que están en un momento de ciclo más avanzado que el nuestro, probablemente lo puedan hacer bien. Estamos hablando de que el PER en Estados Unidos se estima que va a estar en un PER 22, que en momentos circunstanciales pueden ser caros, pero en ese momento no lo es. El crecimiento de las compañías norteamericanas del Standard Poor's 500 este año se estima que va a ser del 30% y del año que viene el 14%, y por tanto nos podemos encontrar un momento de rally que puede ser bastante interesante. Pues bien tomada esa nota, ese sector financiero, aquí en casa también, en JP Morgan. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias. Adiós, Juan.